Bueno, pues aquí voy a tratar de explicar algo de la presentación de la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones son la unión de dos o más huesos entre sí y todos los elementos que contribuyen en dicha unión. Su función es proporcionar a las palancas óseas el movimiento, es el fulcro o el eje. 2. Proporcionar estabilidad sin interferir el movimiento. Las articulaciones se clasifican de acuerdo a su grado de movilidad, como son la diartrosis, que son las sinoviales, las articulaciones con movimiento. La anfiartrosis, que son las fibrocartilaginosas y son semimóviles, y las sinartrosis son las que no tienen movimiento. Las articulaciones diartrósicas tienen articulaciones lisas para evitar la fricción y desgaste. Están recubiertas por cartílago iliano para tener un buen deslizamiento. Tienen cápsula articular que sirve para recubrir la superficie articular. Tienen una membrana sinovial que tapiza la cápsula articular. Líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial que lubrica el hueso y su movimiento para evitar la fricción entre sí. Los elementos de coaptación, como los meniscos o diferentes tipos de fibrocartílago que se interponen entre las superficies articulares y hacen que articulen mucho mejor. Los ligamentos, que son los que refuerzan la cápsula articular. Según el número de ejes pueden ser triaxiales, que son la enartrosis, los biaxiales, silla de montar y condilea, uniaxiales, troquelar y trocoide. No axiales es la artroidia plana. Las articulaciones diartrósicas se dividen en 6 géneros. La enartrosis se caracterizan por tener segmentos de esferas, rotación interna y externa en un eje vertical y sobre un plano horizontal. Otro segmento puede ser de separación, aproximación, en un plano frontal, en un eje posterior. Otro segmento puede ser flexión, extensión sobre un eje transversal en un plano sagital. Y como podemos ver aquí, el movimiento de las articulaciones y el tipo de hueso. 2. Troclear. Se caracteriza por tener segmentos de polea con movimientos de flexión, extensión sobre un eje transversal en un plano sagital. Aquí podemos ver algunas imágenes para darnos un ejemplo, como puede ser la articulación del codo. 3. Condilea. Corresponde a segmentos elipsoideos y tienen movimientos de separación, aproximación en un eje anteroposterior en un plano frontal. También tiene movimientos de flexión y extensión en un eje transversal y en un plano sagital. Trocoide. Corresponde a segmentos de cilindro y tiene movimientos de rotación en eje vertical en un plano horizontal. Encaje recíproco. Corresponde a un segmento llamado silla de montar y tiene movimientos de separación y aproximación en un eje anteroposterior en un plano frontal. También tiene flexión y extensión en un eje transversal en un plano sagital. Aquí como podemos ver. Artrodia. Superficies articulares planas que se mueven en dos ejes sobre un plano. Ahora vamos con las articulaciones anfiartrósicas, que son las articulaciones semimóviles y se caracteriza porque no tiene cavidad articular ni membrana sinovial. Los extremos de los huesos que la forman están unidos entre sí directamente por tejido fibrocartilaginoso y tienen movilidad reducida, a diferencia de la diartrosis, que disponen de cavidad articular y gran movilidad. La sincondrosis significa que tienen unión a través de un cartílago iliano, y la sínfisis es un tipo de articulación cartilaginosa en la cual las superficies óseas en contacto están unidas primeramente por una lámina fibrocartilaginosa. Articulación sin artrosis es un tipo de articulación que en la última etapa de su desarrollo no presenta movimiento.
En ellas los tejidos de relación de manera continua y directa, sin que medie una cavidad articular. De los tres tipos principales de articulaciones, las sinartrosis son las menos complejas y las menos movibles. La sinartrosis se clasifica en dos basándose en el tipo de unión que presentan y en los tejidos que participaron en su creación. La sincondrosis, que se encuentran articuladas con cartílago y que sabemos que producen a través de la osificación endocondral, es decir, que durante su desarrollo este cartílago fue transformado en tejido óseo. Sin fibrosis o suturas, que son aquellas que están unidas por tejido fibroso, quiere decir que estas tuvieron una osificación fibrosa y esta clase se da cuando el hueso crea directamente el tejido conectivo. Además existe otra clasificación la cual es usada para dividir los tipos de sinfibrosis. Estas son las suturas dentadas, escamosas y la esquindelesis, cada una con sus características específicas. Y aquí podemos ver algunas imágenes para darnos un ejemplo. Y aquí vamos a ver lo de las suturas craneales. Aquí podemos ver la ubicación de cada una de las suturas con su nombre. Y aquí en siguiente les voy a describir la sutura. La sutura coronal es una articulación densa de tejido conjuntivo fibroso que separa el hueso frontal del hueso parietal del cráneo. En el momento de nacer los huesos del cráneo no están unidos. La sutura lamboidea es una articulación densa de tejido conjuntivo fibroso en la parte posterior del cráneo que conecta los huesos parietales con el hueso occipital. Continúa en la sutura occipitomastoidea. La sutura occipitomastoidea es una sutura de cráneo entre el hueso occipital y la porción mastoidea del hueso temporal. Esta a continuación de la sutura lamboidea. Sutura parietomastoidea. La sutura en la que la porción mastoidea del hueso temporal se articula por arriba con el hueso parietal. La sutura esfenofrontal es la sutura del cráneo entre el hueso esfenoides y el hueso frontal. La sutura esfenoescamosa es una sutura del cráneo que une el hueso esfenoides y la porción escamosa del hueso temporal. La sutura esfenocigomática es la sutura del cráneo entre el hueso esfenoides y el hueso cigomático. La sutura escamosa une los huesos parietal y el temporal. La sutura temporocigomática es la sutura del cráneo entre el hueso cigomático y el temporal. La sutura frontocigomática es la sutura del cráneo que conecta el hueso cigomático y el hueso frontal. Es responsable en buena medida de la integridad estructural de la cubierta de la cabeza ósea. La sutura frontal o sutura metópica entre los dos huesos frontales antes de constituir un único hueso. La sutura sagital es la línea central que divide los dos huesos parietales. La sutura frontoetmoidal es una sutura del cráneo situada entre el hueso etmoides y el hueso frontal y está localizada en la fosa craneal anterior. La sutura petroescamosa es el hueso temporal. En el hueso temporal, sutura o articulación fibrosa que forman en su unión el borde inferior de la escama del temporal con el peñasco, quedando como un vestigio de la unión entre sí de ambas partes del hueso temporal. La sutura esfenoetmoidal es una sutura del cráneo situada en el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Y la sutura esfenopetrosal es la sutura craneal entre los huesos esfenoide y la porción petrosa del hueso temporal.